Hoy vamos a resolver un ejercicio sobre matrices. Este ejercicio está sacado de un examen de selectividad de ciencias sociales, pero también es un muy buen ejercicio para las matemáticas de ciencias, por lo que si te interesa el tema, quédate hasta el final y aprende a resolver este ejercicio. El enunciado del ejercicio os lo dejaré por aquí abajo y como podemos ver, el primer apartado nos pide que hallemos el valor del parámetro A para que tanto la matriz A como la matriz B admitan la inversa. ¿Cuándo una matriz admite matriz inversa? Pues bien, sabemos que la matriz inversa, si la calculamos mediante determinantes, vendrá dada por la fórmula que nos dice que la A inversa es igual a la adjunta de la matriz A traspuesta dividido el determinante de A. Como podemos ver, aquí tenemos una fracción. ¿Qué no puede ocurrir en una fracción? Pues lo que no puede ocurrir es que el denominador nos dé 0. Entonces, ¿cuál es el requisito para que esta matriz inversa exista? Pues el requisito será que el determinante de la matriz debe ser distinto de 0. Entonces, si el determinante de una matriz es distinto de 0, esta matriz tendrá matriz inversa. Entonces vamos a aplicar aquello primero a la matriz A. Vamos a calcular el determinante de la matriz A en función del parámetro A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, primero vamos a copiarla de nuevo y vamos a realizar el determinante. ¿Cómo se resolvería el determinante? Pues bien, primero A por 1 es A al cuadrado. 0 por 1 por 0, que es 0. 1 por 2 por 0, que es 0. Menos, ahora, 0 por A por 0, 0. 1 por 0 por 1, 0. Y 2 por 1 por A es 2 por A. Por lo que el determinante nos quedaría de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a igualar dicho determinante a 0, para así hallar los valores de A que hacen que el determinante dé 0. Entonces, ¿cómo se resolvería esta ecuación? Pues si sacamos una A factor común, nos queda A por A menos 2, todo ello igual a 0. Por lo que tenemos una multiplicación de dos términos igualadas a 0. Entonces, o bien el primer término, que es A, es igual a 0, o bien el segundo término, que es A menos 2, es igual a 0, de donde obtenemos que A es igual a 2. Por lo tanto, si A es igual a 0 o A es igual a 2, el determinante de la matriz A será igual a 0 y no admitiría inversa. ¿Cómo lo vamos a escribir para dejarlo solucionado? Pues vamos a ponerlo por aquí. Si el parámetro A es distinto de 0 y de 2, si el parámetro A no vale ni 0 ni vale 2, entonces la matriz A mayúscula admite determinante, admite inversa, que es lo que nos estaban preguntando. Vale, ahora tendremos que hacer lo mismo, pero con la matriz B. Vamos a hallar el determinante de B, que vendrá dado, primero lo copiamos, 2 menos 1, A menos 1. Ahora este determinante es 2 por menos 1, que es menos 2, menos A por menos 1, que es menos A. Menos por menos, más A. Igualamos a 0, igual que hemos hecho antes, y de aquí obtenemos que la A es igual a 2. Por lo tanto, si, lo vamos a escribir también, si el parámetro A es distinto, en este caso de 2, pues entonces la matriz B admite la matriz inversa. Y con esto ya habríamos terminado de resolver el apartado 1 del ejercicio. Vamos ahora con la ecuación del apartado 2. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que desde la academia profematemáticas.es tienen un curso intensivo para las matemáticas de selectividad, tanto de ciencias como de ciencias sociales, por lo que si estás estudiando o preparándote para la prueba de selectividad, esta academia es tu sitio, ya que cuentan casi con un 100% de aprobados entre sus alumnos. Además, si decís que vais de mi parte, de parte de matemáticas.to, os harán un descuento en el curso que escojáis. No solo tienen matemáticas enfocadas a la selectividad, también os podrán ayudar en las matemáticas de bachillerato y de secundaria. Y como os he dicho, si decís que vais de mi parte, os harán un pequeño descuento. En la descripción os pongo el enlace hacia dicha academia
y también un enlace hacia un contacto por el que podréis preguntar todas vuestras dudas. Dicho todo esto, continuamos con el vídeo. Para este segundo apartado nos están diciendo que el valor del parámetro a va a ser 1, por lo que lo primero que vamos a hacer es cambiar la a por un 1. Para dicho valor de la a, sabemos que tanto la matriz A como la matriz B admiten inversa, porque ya lo hemos visto en el apartado A. Entonces, para este valor de la A, nos piden hallar el valor de la matriz X que hace que se cumpla esta ecuación matricial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar esta X para ver qué es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo despejamos esta X de esta ecuación matricial? Pues lo más importante aquí es saber que cuando tenemos matrices no podemos dividir. Entonces, para poder pasar esta A y esta B al otro lado de la igualdad y despejar la X, tendremos que multiplicar por la inversa. Para quitar esta A, vamos a multiplicar por la matriz A inversa, es decir, por A menos 1. De esta forma, nos queda A menos 1 por A por X y por B. Igual, y ahora como hemos multiplicado por la inversa de A, pero por la izquierda, tendremos que multiplicar en este lado de la igualdad por la misma matriz A inversa por C, pero tendremos que multiplicar por la izquierda, ya que aquí es muy importante saber que el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo multiplicar por la izquierda que por la derecha, por lo que tendremos que multiplicar por el mismo lado en ambos lados de la igualdad. En este caso hemos multiplicado por la izquierda. Con esto que hemos hecho, A menos 1 por A es igual a la identidad, y multiplicar por la identidad es como no hacer nada, por lo que podemos quitarlo. Ahora nos queda X por la matriz B, y para quitar esta matriz B vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar por la matriz inversa de B. Como hemos multiplicado en un lado de la igualdad por la inversa de B, en el otro lado vamos a multiplicar por la inversa de B, y como hemos multiplicado por la derecha, pues aquí también vamos a tener que multiplicar por la derecha. De esta manera, B por B menos 1 es la matriz identidad y la podríamos quitar. Y nos quedará que X es igual a la inversa de A por la matriz C por la inversa de la matriz B. Y esto será lo que tenemos que calcular para hallar el valor de la X. Así que vamos a borrar y vamos a empezar a calcularlo. Para poder hallar el valor de la X y resolver la ecuación matricial que teníamos, tendremos que realizar esta multiplicación de matrices que tenemos aquí. Y lo primero que debemos hallar es tanto la inversa de A como la inversa de la matriz B, las cuales hemos puesto aquí directamente. Para no hacer el vídeo muy largo ni muy pesado, no vamos a calcular en este vídeo las matrices inversas, que las vamos a poner, como hemos dicho, directamente. Para todo aquel que quiera aprender a resolver la matriz inversa, os dejo por aquí un vídeo en el cual os explico cómo hallar la matriz inversa de 3 formas diferentes. Y también os dejo otro vídeo más antiguo en el cual explico cómo hallar la matriz inversa de una matriz 3×3 mediante determinantes y mediante la matriz adjunta. Vale, como hemos dicho en este vídeo, ya vamos a poner el valor de las inversas directamente. Por lo que para hallar X tendremos que realizar estas 3 multiplicaciones. Primero, A menos 1, vamos a ir copiando. 1, 1 y menos 2. 0, menos 1 y 2. 0, 1 y menos 1. La vamos a multiplicar por la matriz C, que es 2 menos 1, 1 menos 1, 2 y 0. Y la vamos a multiplicar por la matriz B inversa, que es 1 menos 1, 1 menos 2. Ahora vamos a realizar primero esta multiplicación que tenemos aquí y la vamos a poner aquí. Entonces tendremos que multiplicar filas por columnas. Estas dos matrices se pueden multiplicar porque la primera tiene 3 columnas y la segunda tiene 3 filas. Cuando esos dos números coinciden, dos matrices se pueden multiplicar. Entonces, ¿cómo las vamos a multiplicar? Primera fila con primera columna. Tenemos 2 por 1, 2 más 1 por 1 son 3, menos 2 por menos 2 son menos 4. 3 menos 4, menos 1. Ahora, 1 por menos 1, que es menos 1, menos 1 y 0. Nos queda menos 2. Lo vamos a ir haciendo un poco más rápida porque vamos a dar por hecho que sabemos multiplicar matrices. Vale, aquí nos quedará
0 menos 1 más 4 son 3. Aquí 0 más 1 nos queda 1 y aquí nos queda 0, 1 menos 2 que es menos 1. 0 menos 1 y 0 menos 1. Y esto a su vez lo vamos a multiplicar por la matriz inversa de B, que es 1 menos 1, 1 menos 2. Y vamos a poner el resultado aquí. De nuevo, estas dos matrices se podrán multiplicar porque la primera tiene 2 columnas y la segunda 2 filas. Como estos dos números coinciden, las matrices se pueden multiplicar. Vale, tendremos menos 1, menos 2, que es menos 3. Ahora, 1 más 4, que es 5. También tendremos ahora 3 más 1, que es 4. Menos 3, menos 2, que son menos 5. Y menos 1, menos 1, que son menos 2. Y menos por menos más 1, más 2, que son 3. Con esto ya habríamos hallado que esta matriz será la matriz X, la vamos a rodear, que hace que la ecuación matricial que teníamos en el enunciado se cumpla. Y ya habríamos hallado el valor de la X, terminando con esto el ejercicio de matrices que teníamos propuesto para el vídeo de hoy.